Muy bien, entonces vamos a empezar con física teórica 1, que para los que no lo saben es electromagnetismo, o sea, es la segunda pasada que ustedes hacen de electromagnetismo, es, es una física teórica, o sea que lo que vamos a ver es en buena medida cómo formalizar la teoría de campos clásicos y del electromagnetismo. En la primera mitad vamos a ver todo lo que tiene que ver con electrostática y un montón de formalismos que son muy útiles para toda la física, cómo resolver la ecuación de Poisson, que es una ecuación que aparece en buena parte de la física teórica, o ecuaciones primas de la ecuación de Poisson. Y en la segunda, bueno, vamos a ver un poco de medios materiales, vamos a ver cuestiones de energía, un poquito de termodinámica para cómo se acopla con el electromagnetismo. Y en la segunda mitad vamos a ver la dinámica del campo electromagnético y va a entrar relatividad, radiación y un montón de temas nuevos. Es una materia larga, pero que es muy gratificante, espero que todos la disfruten. Entonces, vamos a empezar en estas tres clases con un repaso de el electromagnetismo básico, o sea, lo que ustedes saben de física 3. Entonces, esperen un segundo que voy a ir ordenando esto para tener el chat a mano y poder ver sus comentarios. Muy bien. Entonces, todos ven unos apuntes. ¿Sí? Entonces vamos a empezar repasando lo que va a ser el punto central de esta materia, que son las ecuaciones de Maxwell. Lo que ven acá, le falta solo un término, son las ecuaciones de Maxwell con fuentes, o sea, con densidad de carga, ρ y densidad de corriente, para el campo eléctrico y el flujo magnético, que yo muchas veces lo voy a llamar el campo magnético, porque en el área en la cual yo trabajo, los medios tienen susceptibilidad magnética 1, con lo cual, permitividad magnética, con lo cual el campo magnético H y el flujo magnético son iguales, pero estrictamente hablando, este es el flujo magnético. Entonces tenemos dos ecuaciones, una para la divergencia del campo eléctrico, una para el rotor, y dos ecuaciones para la divergencia y el rotor del campo magnético. Y estas ecuaciones, que ustedes probablemente las reconocen, salvo por unas constantes que se están preguntando si faltan, son las ecuaciones de Maxwell en el sistema de unidades CGS gaussiano, ¿sí? En vacío. Es un sistema de unidades que vamos a usar en toda la materia y que nos va a resultar muy cómodo porque, como notarán, desaparece comparado con el sistema MKS. Por ejemplo, la permitividad del vacío, el epsilon 0, o la susceptibilidad, desaparecen un montón de numeritos y nos quedan solo factores 4pi y 1 sobre c, que van a ayudarnos mucho más adelante a entender de qué orden de magnitud es cada uno de estos términos. Pero por ahora quedémonos con que estas ecuaciones son las ecuaciones de Maxwell, y me está faltando un término, que es el que tengo tapado acá y ahora va a aparecer, que es la corriente de desplazamiento. Entonces, ahora sí, estas son las ecuaciones que a finales del siglo XIX Maxwell escribió. Estas ecuaciones son las primeras ecuaciones probablemente de la física moderna. Desde la época de Maxwell hasta hoy, estas ecuaciones no cambiaron. Cambiaron las ecuaciones de movimiento, cambiaron la mecánica, ¿sí? Se cambiaron las ecuaciones de Newton, cambió la física con la cuántica. Estas ecuaciones son las primeras ecuaciones que aparecen a fines del siglo XIX y sobreviven todas las revoluciones de la física, y en buena medida empezaron las revoluciones de la física. Porque vamos a ver más adelante que estas ecuaciones entraron en conflicto con las ecuaciones de Newton y terminaron ganando la batalla en base a la evidencia experimental. Y vamos a ver también que estas ecuaciones también sobreviven en el caso cuántico, así que son ecuaciones realmente de la física moderna. Muchas veces se dice que son ecuaciones muy elegantes, pero algo que me interesa recordarles ahora mismo es que estas ecuaciones son ecuaciones que se construyen a partir de experimentos. La primera ecuación, la ley de Gauss, se obtiene, como vamos a ver en esta clase, a partir de las compatible, y se obtiene a partir de mediciones que hizo en un montón de experimentos Coulomb. La segunda ecuación está relacionada con experimentos que hizo Faraday. La tercera tiene que ver con que nunca observamos cargas monopolares magnéticas. Y la cuarta, por lo menos
en esta parte tiene que ver con experimentos que hizo con cables y pilas Ampere. Bien, ahora, Maxwell lo que hizo fue reconocer estas 4 ecuaciones que se obtienen a partir de evidencia empírica y darse cuenta que estas 4 ecuaciones no satisfacían la conservación de la carga, que es algo que también vemos experimentalmente. O sea, también vemos que en la naturaleza no podemos crear carga de la nada, y aún en física de partículas, cuando creamos una partícula con carga positiva, tenemos que crear otra con carga negativa para mantener la carga total inicial. Entonces Maxwell agregó este término para que las ecuaciones satisfagan la conservación de la carga. ¿Sí? Y vamos a empezar la materia viendo que la corriente de desplazamiento efectivamente es necesaria para conservar la carga. Entonces, fíjense, tomando la derivada temporal de la ley de Gauss, me queda que la derivada de ρ de t, puedo pasar el 4pi dividiendo, es la derivada temporal de la divergencia de E. O sea, la derivada de ρ de t es 1 sobre 4pi, la divergencia de la derivada de E respecto del tiempo. Si la derivada temporal y las derivadas espaciales conmutan. ¿Todos de acuerdo hasta acá? A ver, empecemos a hacer el primer ejercicio de interactividad. Bien, muy bien. Bueno, entonces, ahora, donde tengo la derivada de E a dt, puedo reemplazar, puedo despejar de acá la derivada de E respecto del tiempo. ¿Sí? La derivada de E respecto del tiempo es proporcional al rotor de B menos 4pi sobre cj. Entonces, haciendo eso, me queda que la derivada de ρ de t es c sobre 4pi, la divergencia del rotor de B, menos 4pi sobre c por j. La divergencia del rotor es 0, y c sobre 4pi se va con 4pi sobre c, y entonces lo que me queda es que la derivada de ρ de t más la divergencia de j es 0. Y esto probablemente ustedes lo reconocen como la ecuación de continuidad de carga, que lo que me dice justamente es que solo podemos variar la densidad de carga en un punto trayendo cargas con una corriente desde otros lugares. ¿Se dan cuenta? O sea, piensen ahora en una región, un diferencial muy chiquito, solo puedo variar acá adentro la densidad de carga si traigo un flujo de carga desde afuera. El flujo de carga que atraviesa esa superficie es justamente la corriente. ¿Sí? Entonces, no puedo crear ni destruir carga de la nada, tengo que traerla de otros lugares. Este tipo de ecuaciones de balance van a ser muy comunes en toda la materia y expresan una conservación. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Iñaki me pregunta flujo de carga positiva o negativa, y no importa si efectivamente la carga no tiene un signo definido, y obviamente de acuerdo al signo que tenga el flujo de carga, voy a poder, y el signo de la carga, voy a tener que tener cuidado al no interpretar el flujo. Un flujo positivo lo puedo pensar como que está entrando carga positiva a mi región o como que está saliendo negativa. Pero más allá de esas sutilezas con los signos, lo que me dice esta ecuación es exactamente eso, es que la variación temporal en un punto tiene que estar acompañada por una divergencia en la corriente. Bueno, entonces fíjense que esto que pasó acá no hubiera pasado si no tenemos este término acá. Y esta es una de las grandes contribuciones, mira, contesto una pregunta de Pablo, pero esta fue una de las grandes contribuciones de Maxwell. No solo poner todos los experimentos que se habían hecho a lo largo del siglo XVIII y XIX en estas 4 ecuaciones, sino además reconocer que era necesario un término extra para conservar la carga, y además hizo algunas predicciones muy importantes, como que estas ecuaciones aceptan soluciones de ondas y predecir la existencia de ondas electromagnéticas que vamos a ver más adelante. Pablo pregunta por qué conmuta Nabla con la derivada respecto del tiempo. Eso tiene que ver, Pablo, con que la posición y el tiempo son
dos parámetros independientes del campo. ¿Sí? El campo eléctrico y el campo magnético depende de X y de T, y son etiquetas en el espacio, así que derivar respecto de X o derivar respecto de T no importa el orden. Y Gabriel pregunta, el término que se llama término de corriente de desplazamiento es todo esto que está. Bueno, a ver, lo que tiene, está muy bien la pregunta de Gabriel. Gabriel me pregunta, ¿qué es la corriente de desplazamiento? Y si lo piensan en términos de unidades, esto tiene unidades de corriente, y acá tengo un 1 sobre C, esto que está acá tiene unidades de corriente. ¿Sí? Pero usualmente se habla del término de corrientes de desplazamiento como todo este término. ¿Sí, Pablo? Perdón, ¿sí, Gabriel? Ahí está, perfecto, excelente. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, tenemos las ecuaciones de Maxwell. Ahora, lo siguiente que nos podemos preguntar es, ¿estas ecuaciones prescriben totalmente a los campos, dadas condiciones de contorno, ¿no? O si estamos trabajando en todo el espacio. ¿Prescriben totalmente a los campos? ¿Me alcanza con prescribir la divergencia y el rotor de un campo para prescribir el campo? Fíjense que en ambos casos, las ecuaciones son pares para la divergencia y el rotor. Entonces, antes de seguir, vamos a ver esto, vamos a ver si me alcanza con conocer la divergencia y el rotor de un campo. Entonces vamos a ver campos de gradientes y rotores, o si quieren algo que se llama la descomposición de Helmholtz. Y lo que vamos a ver es justamente que dado cualquier campo vectorial W, que depende de la posición, se puede descomponer unívocamente, salvo una elección de gauge, que vamos a discutir en un ratito, como la suma de otros dos campos, B y U, tal que un campo tiene rotor cero y solo divergencia, o sea, es irrotacional, y el otro campo tiene divergencia cero y solo rotor, es solenoidal. O sea, lo que les voy a demostrar es que cualquier campo vectorial lo podemos descomponer en una parte que tiene rotor y una parte que tiene divergencia. Y lo voy a hacer por construcción. O sea, vamos a asumir que esta descomposición existe, y si puedo construirla, entonces nos quedamos contentos. Lo que nos va a servir de hacerlo por construcción es que además el método de descomponer que vamos a generar lo vamos a usar toda la materia. Muy bien, entonces, asumamos entonces que puedo hacer esto, y como el rotor de B es cero, entonces existe un potencial escalar tal que el gradiente del potencial escalar es B. O sea, puedo escribir a B como, si quieren, B es conservativo, o lo puedo escribir como el gradiente de un potencial. A ver, Ignacio me pregunta, que yo pueda hacerlo ya significa que la naturaleza se comporta así. Es una buena pregunta. A ver, Ignacio, lo que vamos a ver dame un ratito, es que cada una de estas ecuaciones se deriva a partir de observaciones experimentales. O sea que la información de qué es compatible con lo que hace la naturaleza está en estas cuatro ecuaciones. ¿Sí? Lo que les voy a mostrar ahora es simplemente un teorema para un campo vectorial que vamos a usar como una herramienta para describir la naturaleza, pero que no, por ahora no tiene ninguna motivación física. Solo les quiero mostrar que un campo vectorial se puede descomponer en un rotor y una divergencia. Lucas me pregunta, W es cualquier campo vectorial que ustedes se encuentren en la vida. ¿Sí? O sea, lo que les voy a demostrar es bastante general, por lo menos en 3 dimensiones, que es donde nos va a interesar vivir. ¿Sí, Lucas? O sea, pensado W es cualquier campo vectorial. La clase de hoy va a mezclar cosas de física con herramientas de matemática que vamos a necesitar para formalizar el electromagnetismo a lo largo de toda la materia. Muy bien, entonces, como el rotor descompuso, les recuerdo, a W en B más U, y estamos asumiendo que B solo tiene rotor, B solo tiene divergencia, U solo tiene rotor. Entonces, como el rotor de B es cero, puedo escribir a B como el gradiente de phi. ¿Sí? Y tomando entonces la divergencia de esta ecuación, tomando divergencia de este lado y de este lado,
La divergencia de W es lo que tenga que ser. La divergencia de B es la divergencia del gradiente, o sea, el laplaciano de phi, y la divergencia de U es 0. ¿Sí? Porque estamos asumiendo que podemos descomponer a W en una B más U con divergencia nula. Entonces, me queda que el laplaciano de phi es igual a la divergencia de W, y esa es una ecuación de Poisson que ustedes saben resolver desde física 3. Recuerden la ecuación laplaciano de phi para el potencial electrostático igual a menos 4 pi rho. ¿Sí? Entonces, podemos pensar que todo esto es la fuente para esa ecuación de Poisson y ya puedo escribir la solución. La solución es menos 1 sobre 4pi, la fuente, que es la divergencia de W, sobre módulo de R menos R', de 3R'. Reconocerán esto como la expresión que ustedes conocen para el potencial electrostático de física 3. Entonces, pude encontrar, ¿por qué el menos? Pablo pregunta ¿por qué el menos? Porque recordá que la solución para el potencial electrostático era más ρ sobre el módulo de R menos R', pero acá tenés un menos. Como acá tengo un más divergencia de W, tengo que poner un menos 1 sobre 4pi. ¿Sí, Pablo? Excelente. Muy bien, ¿todos están de acuerdo hasta acá? Bien, muy bien. Me gusta que estén activos, párenme en cualquier momento con cualquier duda, ¿sí? Muy bien, entonces, porque como yo no les veo, es muy difícil dar clases así, a mí me ayuda mucho el feedback de ustedes de qué es lo que está claro y qué es lo que no. Muy bien, entonces acabamos de hacer la mitad de la demostración, por lo menos pudimos construir un campo B que no tiene divergencia, que no tiene rotor, y encontrar una forma de calcularlo a partir de W. Ustedes me dan el campo, cualquier campo en 3 dimensiones, vectorial W, le tomo la divergencia, hago esta integral, tengo el potencial escalar que me permite calcular la parte de W que solo tiene divergencia. Bueno, entonces, lo que les acabo de decir, entonces, veamos cómo calculamos U. Y para calcular U, simplemente puedo pasar restando y decir U tiene que ser lo que me falta. Tiene que ser W menos B. O sea, W menos el gradiente de phi. Veamos que hasta ahora solo hagamos un chequeo de consistencia. Veamos que U tiene que ser solenoidal. Si calculo la divergencia de U, es la divergencia de W menos el laplaciano de phi. La divergencia de W es el laplaciano de phi menos laplaciano de phi es 0. Esto es solo un chequeo de consistencia, pero hasta acá vamos bien. Entonces, calculemos ahora explícitamente, veamos si podemos construir una U que sea compatible con lo que nos falta. Como la divergencia de U es 0, entonces ahora lo que tiene que existir es un potencial vector tal que U sea el rotor de ese potencial vector. Y entonces puedo escribir a W como el rotor del potencial vector más el gradiente del potencial escalar. Y acá entra el asterisco que yo les dije hace un rato. Esta descomposición final es única salvo una elección de gauge. O sea, puedo cambiar al potencial vector A sumándole el gradiente de una función escalar y a phi le puedo sumar cualquier constante y sigo obteniendo el mismo campo vectorial W. Así que la descomposición es única salvo por esta elección de gauge, que también la tenemos en el electromagnetismo, y en algún post les voy a contar por qué es muy importante esa libertad de gauge. Pero por ahora sigamos avanzando y veamos cómo podemos calcular A y construir esta solución. Tomo ahora el rotor de W, ¿sí? Y entonces tengo el rotor del rotor de A más el rotor del gradiente de phi. El rotor de un gradiente es 0, así que vamos bien.
Y me queda el rotor del rotor de A, que ahora pueden ir a un librito de identidades vectoriales, que lo van a usar por última vez en su vida, les prometo, en esta clase. En realidad lo van a seguir usando porque es cómodo, pero vamos a ver cómo demostrar este tipo de identidades. Y ustedes pueden ver que el rotor del rotor es igual al gradiente de la divergencia menos el laplaciano. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora puedo usar justamente la libertad de gauge, el hecho de que A está definido unívocamente salvo el gradiente de cualquier función arbitraria. Eso es lo mismo que decir que puedo elegir cuánto vale la divergencia de A. Entonces puedo elegir un gauge en el cual la divergencia de A valga 0, y me queda que el rotor de W es menos el laplaciano de A. Acá no hay ninguna pérdida de generalidad, solo estoy usando la libertad de gauge. Y fíjense que esto de nuevo es una ecuación de Poisson para A. O sea que si pude resolver esta ecuación, puedo resolver la misma ecuación para A. Ahora ustedes dirán, bueno, pero A es un campo vectorial, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es el laplaciano de un vector? El laplaciano de un vector es simplemente el laplaciano de cada una de las componentes. O sea, esta ecuación que está acá la puedo pensar como que la componente X de este rotor es igual al menos el laplaciano de A sub X. Ahora le contesto a Iñaki, la componente Y de esto es menos el laplaciano de A sub I, y la componente Z de esto es menos el laplaciano de A sub Z. Entonces, simplemente puedo escribir, estas son 3 ecuaciones, que las puedo escribir, en lugar de escribir la componente X, la Y y la Z, la puedo escribir con esta notación, que es rotor de W, componente yésima, donde Y 1, 2, 3 va a ser X, Y o Z, es menos el laplaciano de A, X, Y o Z. ¿Se dan cuenta? Estas son 3 ecuaciones, y cambiando el índice Y, poniendo 1, 2 o 3, tengo en un solo renglón escritas las 3 ecuaciones para las 3 componentes cartesianas. Entonces, a ver, Iñaki me pregunta, ¿por qué no pierdo generalidad si elijo un gauge particular? Entonces, fíjense que empecemos por las ecuaciones de Maxwell. Lo que tiene sentido físico es el campo E y el campo B, el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Sí? Esos, ahora vamos a seguir repasando, pero por el momento déjenme recordarles eso. Si ustedes cambian la elección de los potenciales con el gauge, siempre y cuando les genere el mismo campo eléctrico o el mismo campo magnético, la física va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos justamente libertad de gauge desde el punto de vista físico. Pensémoslo ahora en esta descomposición de Helmholtz. Lo que a mí me interesa es tener una descomposición única para B y para U. O sea, los campos vectoriales, descomponer a W en un campo vectorial que solo tiene divergencia y uno que solo tiene rotor. Ahora, si yo después escribo a B y a U como en términos de gradientes o rotores de potenciales, si esos potenciales me generan al mismo B y al mismo U, no importa si son únicos o no, y no importa si yo elijo un gauge particular, porque me generan el mismo B y el mismo U. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo elijo phi o phi más una constante, es lo mismo si le sumo 8. Porque lo que importa es que al tomar el gradiente de phi más esa constante me vuelve a dar B. Y lo mismo pasa si yo le cambio la divergencia a A, cuando le calcule el rotor, me va a dar lo mismo. Porque cambiar la divergencia es sumarle un gradiente de una función escalar. O sea, es tomar una prima que sea A más el gradiente de alguna función escalar. Pero esta función escalar, este gradiente, cuando le tomo el rotor del gradiente se va, así que me sigue dando el rotor del primer A. Estamos, Iñaki, o sea, cambiar el gauge y elegir en particular divergencia de A igual a 0 no me pierde
ninguna generalidad. Marcelo entonces me pregunta por qué pido divergencia nula, y entonces ahora, como tengo libertad de gauge, elijo el gauge en el cual la cuenta es más fácil. Y el gauge es más fácil en esta cuenta porque pidiendo divergencia nula vuelvo a tener una ecuación de Poisson que yo ya los convencí cuál es la solución. ¿Todos de acuerdo? Bien, Profe, excelente. Sí, a ver. tengo una duda anterior de las que no Sí, puedo expresar en el chat, perdón. dale, dale. Pero de cuando resolviste el laplaciano de phi, Mm, que usás, viste, el punto campo, haces R', sí, R'. Y acá vos dijiste, bueno, está phi definido. Yo tenía este mismo problema con F3, que es, eso está definido para un R en el que vos te pares en particular, lo vas a definir para todos los R, bien. o sea, mi pregunta Sí, también sí, tiene sí, que ver está muy porque bien, está muy bien. Dame esa 15 expresión, minutos, sí, 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 te lo entiendo, y dame 15 minutos y voy a hablar en detalle de punto campo y punto fuente, ¿sí? Pero ok, déjame que te adelante algo. Esta phi es una phi de R. Fíjense que yo acá estoy integrando sobre todos los puntos del espacio en la variable R', así que después de integrar, esta función que se está va. acá, solo, claro, desaparece R' y esto es solo función de R. Y este potencial Claro, vale, claro, sí, esa vale no en es mi todo duda, punto del sino espacio. porque hay un R particular en el que eso explota, ¿no? Digo, diverge para cuando R es igual a R'. Vamos, no necesariamente, depende de cómo se comporta W en ese punto. ¿Sí? Claro. Bueno, Entonces, perfecto, perfecto. y de Gracias. hecho, a ver, pero ya adelanto algo, aun si esto se comporta mal desde el punto de vista de las funciones que ustedes conocen, ahora lo vamos a curar y todo se va a resolver. Así que denme un ratito y en la clase de hoy en una sola clase vamos a formalizar, espero, todos los problemas de matemática que ustedes arrastren del electromagnetismo básico. Sofía dice, Muchas gracias. medio rápido, no, no es nada. Sofía dice que voy medio rápido, sí. Estas 3 clases voy rápido, estoy haciendo un poco de repaso, Sofía. Igual estoy dispuesto a parar cada vez que ustedes tengan una duda. Así que la forma de que yo saque el pie del acelerador es frenarme con preguntas. ¿Sí? No tengas ningún reparo. Bien, excelente, Sofía. Muy bien, entonces. Bueno, entonces llegamos hasta acá y tenemos 3 ecuaciones de Laplace para cada componente del potencial vector que ya sabemos cómo resolver, ya está. O sea, la solución a esta ecuación es nuevamente la solución al problema de Poisson. ¿Sí? Dije ecuación de Laplace, pero en realidad es una ecuación de Poisson. Bien, donde ahora la fuente, en lugar de ser la divergencia de W, es el rotor de W. ¿Estamos? Y llegamos al final de la demostración. He conseguido demostrarles que puedo descomponer a W como una B más U, una que es sola divergencia, una que es sola rotor, o como la suma de rotores y gradientes de potenciales. Y tengo un mecanismo, ahora contesto las preguntas, pero tengo una fórmula para calcular para cualquier W esta descomposición, que es calculo el potencial escalar así y calculo el potencial vector así. Muy bien, entonces, Pablo me pregunta si la integral es sobre todo el volumen. Por ahora la integral, hasta que yo empiece a formalizar condiciones de contornos, va a ser sobre todo el espacio. Y Carolina pregunta si voy a tener 3 integrales. Sí, son en integral en X, Y y Z, desde menos infinito hasta infinito. Cuando yo no diga nada, la integral de 3R' significa en X', Y' y Z' desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí, Carolina? Muy bien. Excelente. Muy bien, entonces, a ver, aprendimos 2 cosas. Aprendimos que efectivamente descomponer los campos en términos de divergencias y rotores tiene sentido, lo puedo hacer en forma única,
Así que las ecuaciones de Maxwell, por lo menos formalmente, podemos seguir avanzando a la hora de buscar soluciones. Este no es el motivo, alguien me preguntaba, la física, esto no es el motivo por el cual las ecuaciones de Maxwell son así. Ahora vamos a hablar de por qué, y tiene que ver con experimentos, pero por lo menos sabemos que escritas de esta forma me prescriben los campos, desde el punto de vista de la matemática, y además sabemos cómo descomponer cualquier campo vectorial de esta forma. Muy bien, entonces antes de seguir vamos a hacer algo más de matemática, o si quieren simplemente de notación. Esta notación que yo usé acá va a ser muy cómoda. En lugar de escribir las componentes x, y, z de cada ecuación, yo acá usé notación de índices para en una sola ecuación escribir las tres componentes. Lo que usé fue un índice 1, 2 y 3 que identifica justamente las coordenadas cartesianas x, y y z. Y fíjense que tener un índice y de un lado y otro índice del otro significa que la componente x está igualada a la x, la y a la y y la z a la z. Entonces, lo que vamos a hacer en toda esta materia es, y ustedes probablemente vieron la notación de índices en mecánica, pero ahora la vamos a usar mucho para resolver ejercicios, vamos a representar los vectores y los tensores con subíndices, y vamos cada vez que en un mismo término, multiplicando, tengamos índices repetidos, vamos a asumir que hay una suma. O sea, vamos a usar la convención de la suma de Einstein. ¿Sí? Solo en índices repetidos en el mismo término. Ahora les voy a dar ejemplos, pero fíjense que acá no hay un índice repetido en el mismo término. ¿Se dan cuenta? Tengo un término a la izquierda que tiene una y, otro término del otro lado de la ecuación que tiene una y. Esto significa y de este lado e y de este tiene que valer lo mismo. Componente x contra x, y contra la y, z contra la z. Pero si tengo algo al estilo a sub i por b sub i, vamos a asumir que ese término suma i igual a 1 más i igual a 2 más i igual a 3. Antes de poner esto en concreto, vamos a definir dos tensores útiles que vamos a usar mucho, que son el tensor de Kronecker, que es un tensor de rango 2, que es la delta de Kronecker, que va a valer 1 si i vale lo mismo que j, por ejemplo, la delta 1, 1 va a valer 1, y 0 si i es distinto de j, por ejemplo, delta 1, 2 va a valer 0. ¿Sí? Piénsenlo como una matriz de 3×3 en R3, que básicamente es la identidad, ¿no? O sea, si tengo delta XX vale 1, delta II vale 1, delta ZZ vale 1, delta XY vale 0, delta XZ vale 0. Pueden pensarlo como si fuera la matriz identidad. Bien, vamos a definir otro tensor que en realidad es un pseudotensor. Digo pseudo porque al hacer reflexiones va a cambiar de signo, igual que lo que le pasa a un pseudovector. Entonces, vamos a definir al pseudotensor o al símbolo de Levi-Civita, que es un pseudotensor de rango 3. O sea, tiene 3 índices en lugar de 2. Y el símbolo de Levi-Civita, que usualmente se denota como epsilon i j k, va a ser 1 si i, j y k son permutaciones pares o cíclicas de x, y, z, que es una permutación cíclica, por ejemplo, x, y, z, y, z, x, z, x, y. Una permutación anticíclica es x, y, partamos de x, y, z, es z, y, x, o y, x, z, o x, z, y. ¿Sí? Entonces, dibújense x, y, z. Si lo recorren en forma cíclica, es una permutación par. Si lo tienen que recorrer en el ordenamiento en forma anticíclica, es una permutación impar. Entonces, por ejemplo, epsilon 1, 2, 3 es una permutación par y va a valer 1. Entonces, si tengo permutaciones pares de los índices 1, 2 y 3, o x, y, z, vale 1. Si tengo permutaciones impares, vale menos 1. Y si se repite algún índice, por ejemplo, el epsilon 1, 1, 2,
va a valer 0. ¿Sí? Y ustedes se estarán preguntando para qué estoy definiendo todo esto. Entonces, vamos a ver cómo usar la notación de índice para escribir ciertas identidades vectoriales que ustedes conocen. Por ejemplo, piensen en dos vectores, A y B, y calculemos la componente iésima del rotor. ¿Sí? Fíjense que acá I no está repetido, así que no hay convención de la suma. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, puede ser si I vale 1 es la componente X de A vector B. Si I vale 2 es la componente Y de A vector B, y así. Entonces, la componente iésima de A vector B, les cuento, lo puedo escribir usando estos tensores que están acá, como epsilon IJK a JBK. Y fíjense que tengo una sola I de este lado, y tengo una sola I del otro, lo cual está bien. La componente, por ejemplo, X o componente 1 de esto va a ser poner un 1 ahí. Y J y K están repetidos, o sea que los tengo que sumar sobre todos los valores. Esto es igual a sumar sobre todos los valores de J y K de epsilon y JK a JBK, donde estoy sumando J y K desde 1 hasta 3. ¿Todos de acuerdo? Ahora les voy a mostrar que efectivamente esta identidad vale, o sea que puedo escribir el producto vectorial usando el símbolo de Levi-Civita. ¿Todos están de acuerdo hasta acá? Muy bien. A ver, Iñaki me dice, un poco confuso, todo es confuso. No, pero, no, a ver, Iñaki, cuando esto es algo que realmente requiere sentarse, acostumbrarse a la nueva notación, de la misma forma que te acostumbraste a trabajar con notación vectorial y, y ganar práctica. Pero, por favor, parame en algún momento si algo no te queda claro. Sí, Daniel dice que el universo es confuso. Esperemos que esta materia no. Así que yo voy a hacer todo lo posible por guiarlos. Ustedes me van diciendo y ahora vamos a hacer algo concreto a ver si esto... Entonces, a ver, veamos... Bueno, a ver, antes de seguir, vamos a tratar de ayudar un poco a Iñaki y a todos los que se están rascando la cabeza. Entonces, empecemos por algo básico. Si esta notación funciona, déjenme primero vendérselas. Fíjense que hay algunas cosas que son más fáciles. Por ejemplo, ustedes aprendieron que el producto vectorial de dos vectores es un pseudovector. ¿Sí? Y en esta notación es obvio. ¿Por qué? Porque si piensen qué pasa cuando cambio de signo, cuando hago una reflexión o cambio de terna derecha a terna izquierda. Si A y B son vectores, no cambian de signo, pero epsilon sí, así que este resultado es pseudo. Por otro lado, supongamos que tenemos el producto vectorial de un pseudo vector con un vector, tengo algo que cambia de signo, algo que no, algo que cambia, menos por menos es más, todo esto es un vector. ¿Se dan cuenta cómo, por ejemplo, esta notación tensorial explicita el carácter vectorial o pseudovectorial o tensorial o pseudotensorial de cada una de las magnitudes? Antes de seguir, además, déjenme convencerlos de que esto realmente funciona. Entonces, calculemos, veamos que efectivamente esto que está acá es el producto vectorial que ustedes conocen. Entonces calculemos, por ejemplo, la componente X de A vector B. ¿Sí? Entonces voy a tapar esto, así lo pensamos juntos. Calculemos la componente X de A vector B. Para eso tengo que poner, donde dice Y, pongo un 1. Y entonces tengo que de este lado poner un 1, como les dije hace un ratito. A ver, Pablo me pregunta si podría repetir lo de los signos de por qué es pseudovector. Entonces les recuerdo que un pseudovector es una magnitud vectorial que frente a rotaciones se comporta como un vector, pero frente a reflexiones cambia de signo. ¿Sí? Fíjense que el tensor de Levi-Civita hace exactamente eso, porque siempre que
siempre que tengo ordenamientos de mano derecha de X, Y, Z, me da +1, y cuando tengo ordenamientos al revés, me da un -1, con lo cual si ahora reflejo, y no puedo hacer esto, no puedo dar vuelta a mi dedo porque se me rompe la mano, pero todos entienden a lo que voy, si yo reflejo y cambio un eje por menos el eje, estos signos se intercambian, o sea que epsilon pasa a ser menos epsilon. Entonces, si tengo el producto de dos vectores que no cambian de signo por algo que cambia, el resultado final es algo que cambia. ¿Sí, Pablo? Sí. Bien, excelente. Bueno, entonces, volvamos, estábamos calculando la componente X de A vector B. Entonces, todos están de acuerdo que lo que tengo que hacer es poner donde dice Y un 1. Y ahora tengo que sumar sobre todos los valores de J y de K. ¿Sí? O sea, calcular la componente X de A vector B usando esta fórmula es evaluar Y en 1 y hacer esta suma. Entonces empecemos a sumar. Voy a tener un término que va a ser todo este término evaluado en J igual a 1. ¿Alguien me dice en el chat cuánto me da ese término? 0 me dicen varios. ¿Por qué? Porque me queda el epsilon 1, 1, tiene índices repetidos, y acá me queda un 0. Entonces, J igual a 1 ya no va. J igual a 2, entonces me queda J igual a 2, y cuando voy acá tengo que sumar K igual a 1, más 2, más 3, pero 1 y 2 ya me da 0 porque tengo índices repetidos, solo puedo hacer epsilon 1, 2, 3, A, J igual a 2, B, K igual a 3. Y epsilon 1, 2, 3 es 1, así que el primer término es A2B3. Bien, más, sigamos sumando términos. Epsilon 1, J igual a 3, me queda ahora, y K solo puede ser 2, porque para cualquier otro valor tengo índices repetidos. Ahí Paula se dio cuenta y Valeria me está diciendo, varios se están dando cuenta. Entonces, ¿qué me queda? Me queda epsilon 1, 3, 2, que vale -1, muy bien, A3, B2. Y eso es la fórmula que ustedes conocen para la componente X de un producto vectorial. AYBZ menos AZBY. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos lo vieron? Bien, ahí todos me están diciendo que terminaron de cerrar la idea. Excelente, excelente. Lucas dice que después lo revisa. Dale, pero si tenés dudas, decímelo ahora, ¿eh? No te rompas la cabeza. Yo estoy para contestar las preguntas. Muy bien. Mientras lo vas pensando, igual voy a hacer un ejemplo más a ver si los ayuda a todos. Entonces, usemos la notación de índices para probar esta identidad que usamos acá. O sea, usemos la notación de índices para probar que el rotor del rotor es igual al gradiente de la divergencia menos el laplaciano. A ver, antes Gabriel dice que sería bueno escribir toda la sumatoria y ver cada término del Levi-Civita. Sí, está bien, pero yo quiero que se acostumbren, se puede hacer, lo voy a hacer una vez, pero yo quiero que se acostumbren. Entonces, tenemos epsilon 1jk AJ BK suma sobre JK. Eso es igual a epsilon 1, no lo voy a hacer todo porque te vas a dar cuenta que son un montón. Epsilon 1, 1, 1, A1, B1, más epsilon 1, 1, 2, A1, B2, más epsilon 1, 1, 3, A1, B3. Vamos a saltear, más epsilon 1, 2, 3, A1, B3. Claro, son 9 términos, pero acá lo tengo escrito para la alegría de todos ustedes, por lo menos los primeros. ¿Se dan cuenta? Hago toda la suma, ¿sí? Y fíjense, este es 0, porque tengo 3 índices repetidos.
Este es 0, porque tengo dos índices repetidos. Este es 0 porque tengo dos índices repetidos. Este es el primero que no es 0. Y es epsilon 1, 2, 3, que vale 1, por A1B3. A2B3, perdón. ¿Sí? Pedro pregunta. Sí, excelente. Muy bien. Bueno, entonces se dan cuenta por qué uno nunca hace esto. Uno se acostumbra en la cabeza a descartar todos los que son repetidos. Si no, la notación de índice se vuelve un engorro inmanejable. Muy bien. ¿Todos de acuerdo ahora? ¿Está más claro? Muy bien. Entonces, usemos esto para demostrar esta identidad. O sea, que el rotor del rotor es el gradiente de la divergencia menos un laplaciano. Entonces, y acá quiero sí que me sigan y que me digan si tienen dudas. Porque acá es cuando la notación de índices realmente se vuelve poderosa y también difícil. Entonces lo voy a hacer paso por paso. Nosotros queremos calcular el rotor del rotor de un campo. Vamos a calcular la componente iésima del rotor del rotor. Entonces, imagínense que esto que está acá es B, un campo vectorial B. Entonces, todo esto que está acá es como A vector B acá arriba. ¿Sí? Es como este A vector B. Es nabla, el vector nabla, producto vectorial con B, componente iésima. Y eso vengo acá y es epsilon IJK, donde este I es este I. La componente J de nabla, o sea, derivada J es notación compacta para derivada respecto de XJ, ¿sí? Muy bien, entonces, es epsilon IJK, la componente Jésima del primer vector, por la componente Késima del segundo vector, que para no complicarlos, lo escribo como rotor de A, componente K. ¿Todos de acuerdo con este primer paso? Es lo mismo que hicimos recién. Bien, ahora lo que podemos hacer es volver a usar esta fórmula. O sea, este rotor de A es el producto vectorial entre nabla y A. Entonces le puedo escribir como epsilon K, nabla, A. Y estoy diciendo porque no es IJK. ¿Se dan cuenta? Ya no puedo usar J y K, porque J y K son dos índices que están sumados. Entonces tengo que usar tengo que agregar otros índices. Entonces tenemos epsilon IJK derivada J, epsilon KLM, el K tiene que ir primero porque es la dirección en la cual apunta este producto vectorial. ¿Sí? Entonces, epsilon IJK derivada J, todo esto es lo mismo que tenía acá, y ahora expando este producto vectorial como epsilon KLM derivada LAM. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Ahora fíjense, los epsilon son numeritos, son unos. Pablo me pide que repita por qué aparece LM. Bueno, entonces, fíjate, a ver. Suponte que tenés todo esto, llamémoslo entonces B sub K. Y B sub K es el rotor de A componente sub K. Esto yo lo puedo escribir como epsilon. No, acá no va epsilon IJK, porque esto es en la dirección K, entonces tengo que poner K, y podría poner KIJ derivada I AJ. Eso está bien. ¿Estás de acuerdo, Pablo, con que tengo que poner este K ahí porque es este K? Tengo un K acá, un K acá. Cada ecuación tiene que tener el índice libre igualado. Estoy mirando las mismas componentes de los dos lados de la ecuación. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿por qué no pongo IJ acá
porque I y J ya los estoy usando para otra suma. ¿Sí? Es como cuando vos tenés una suma sobre un índice y querés agregar otra suma y le pones, por lo menos le pones un I' para no confundirte en las cuentas. Entonces, le pongo otro nombre, en lugar de usar I y J, como tengo un montón de letras en el alfabeto, les pongo o I' y L y J', que voy a arrastrar primas y me voy a confundir, le pongo L y M. Bien, excelente, y Pablo me dice que está de acuerdo. Bueno, entonces, si todos están de acuerdo hasta acá, fíjense otra cosa más. Los épsilon son numeritos, son ceros, unos o menos unos, así que atraviesan las derivadas. Así que puedo sacarlos afuera. Y entonces me queda el producto de dos tensores de Levi-Civita por derivada J, derivada L de AM. ¿Sí? Y fíjense que estos dos tensores están contraídos, o sea, el índice K está acá y está acá, está repetido. Eso significa que, o sea, tengo que sumar sobre todos los valores de K. Ahora les estoy dando un poco de tiempo para que piensen. Tengo que sumar sobre todos los valores de K. Cuando tengamos que hacer esto, hay una identidad muy útil para contracción, o sea, producto de, como si fuera un producto escalar, llamémoslo por ahora laxamente, pero para producto de tensores de Levi-Civita hay una forma muy cómoda para este tipo de contracciones. Entonces, mnemotécnicamente, yo les voy a enseñar una forma de recordarlo, y la forma de recordarlo es tener siempre los índices repetidos al principio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reordenar este tensor de acá para que K aparezca primero. Y eso es fácil porque si los reordeno con una permutación cíclica, el valor de épsilon no cambia. ¿Sí? Entonces, puedo escribir este épsilon de acá como épsilon IJK, lo puedo escribir como épsilon KIJ, y todo el resto igual. Épsilon KLM, derivada J, derivada L, AM. ¿Todos de acuerdo? Pedro trabaja como abogado y me dice que con esto está de acuerdo, me encanta, me parece muy, muy bien que marque el punto. Hasta acá compro. Pedro le hace ruido que se sumen. ¿Por qué te hace ruido, Pedro? O sea, a ver, los K se tienen que sumar, porque fíjate, esta ecuación que está acá, de la cual partimos, solo tiene un índice libre, que es I, que es pensar en la componente de la cantidad que estamos calculando. ¿Sí, Pedro? Si yo tuviese acá un K que no estuviera sumado, algo estaría muy mal, porque me quedaría algo al estilo, la componente X del lado de la derecha es igual a la componente Z del lado de la izquierda. ¿Sí? Algo estaría muy, muy mal. O sea que está bien que los K se sumen. Claro, ahí me dice, está bien. Muy bien, excelente. Entonces, la identidad que yo les voy a enseñar ahora, y ustedes la van a tener que demostrar en la práctica, en un ejercicio, es que la contracción de dos Levi-Civitas da un producto de delta de Kronecker. Por algo introduje la delta de Kronecker. Entonces, el producto de dos Levi-Civitas contraídos en un índice es igual al producto de dos deltas de Kronecker. ¿Sí? La K desaparece porque está sumada sobre todos los valores, entonces es un producto de delta de Kronecker en los índices I, J, L y M. Y la forma mnemotécnica de acordarse esta identidad, que ustedes después pueden demostrar, o se la pueden demostrar hasta con mucha paciencia multiplicando las matrices elemento a elemento y viendo qué dan, pero la forma mnemotécnica es, entonces como yo les decía, K y K no van porque están sumados. Entonces me queda un producto de deltas. La primer delta es el primer índice contra el primero, I por L, el segundo contra el segundo, JM, menos el producto de las deltas alternadas, o sea, el segundo índice contra el tercero y el tercero contra el segundo. Ahora le contesto a Camila. Camila me pregunta, no entiende por qué necesito ordenarlas así. No,
no necesito ordenarlas así, Camila. Tu pregunta está muy bien. La verdad es que muy, muy bien, Camila. O sea, obviamente el producto, la contracción en un índice de dos deltas, de dos tensores de Levi-Civita, siempre me va a dar un producto de deltas de Kronecker. Pero el problema es cómo te lo acordás. De la misma forma que vos te acordás qué son los senos y cosenos, a veces en la vida, por más de que lo puedas demostrar y lo vas a hacer, cuando algo aparece mucho, es bueno tener una regla mnemotécnica. Entonces, lo que yo les estoy enseñando ahora es una regla mnemotécnica para acordarte qué tenés que hacer cuando tenés el producto de dos tensores, los reordenás para que el índice repetido esté primero, y entonces te queda un producto de las deltas, que fíjate que la primera delta lo hago I por L, J con M, menos la delta de I con M, J con L. O sea, el índice segundo con el índice segundo, tercero con el tercero y el alternado. Sí, Camila, es solo una cuestión de cómo acordártelo. Excelente. Bueno, ¿todos están de acuerdo hasta acá? Veo muchos sí, los que están por decir no o escríbanlo porque no tengo poderes telepáticos pero por ahora todos parecerían estar de acuerdo. Bueno, entonces, si todos están de acuerdo, lo que nos queda ahora es hacer la distributiva. ¿Sí? Y la distributiva es fácil, tengo que hacer delta IL, delta JM contra esto, y recordar que los índices L, J y M están sumados porque están repetidos. Entonces, a ver, empecemos por delta IL contra esto. Fíjense lo que pasa. La delta es 1 solamente si L es igual a I. Entonces, cuando lo multiplico por la derivada respecto de L, solo me va a quedar algo distinto de 0 si L es igual a I. Así que simplemente puedo reemplazar la L por una I. Y después tengo delta JM, y acá tengo la derivada JAM. Esto solo va a ser 1, en cualquier otro caso va a ser 0, si J es igual a M. Así que acá puedo poner J. Y entonces me queda la derivada I, derivada J a J en el primer término. Para los que se están preguntando qué pasó, hagamos el segundo, a ver si esto nos ayuda. Entonces ahora hagamos el segundo término multiplicado contra esto. Ahora Valeria me pregunta por qué cambié. ¿Por qué cambié el orden? Me pregunta Valeria, que está muy bien. Por comodidad, porque acordate que las derivadas espaciales conmutan. O sea, derivar respecto de X primero o derivar respecto de Y es lo mismo. Así que me gusta más escribirlo así, de solo gustos. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer el segundo término a ver si a todos ustedes nos ayuda a convencerse. Entonces ahora tengo delta IM, delta JL contra todo esto. Entonces, esto solo es 0 si M es igual a I. Así que acá pongo I. Y solo es distinto de 0, solo tengo un 1, si J es igual a L. Así que donde dice L, pongo J. Y me queda este término de acá, derivada J a I. ¿Todos se dieron cuenta de lo que pasó? O sea, ¿todos entendieron cómo hice esta cuenta? Pablo me pregunta por qué aplico primero una delta y después la otra, y si no importa el orden, Pablo, está muy bien. No importa. Podés probarlo al revés y vas a ver que te va a dar lo mismo. Excelente. A ver. Bien. Después Carolina me pregunta, Carolina dice que entendió, pero si es válido elegir M igual a J. A ver, acá hay dos preguntas en lo que hace Carolina que vale la pena desguazarlo. Lo primero que me dice Carolina es,
si es válido igualar primero con m igual a i y después con m igual a j. Sí, Carolina, porque eso me lo dice la misma delta, ¿te das cuenta? O sea, lo que me dice, no podés hacer otra cosa, es esta delta que está acá. Esta delta me dice, yo solo voy a sobrevivir y no te voy a dar un 0 para multiplicar a todo, que me va a dar 0, si j vale m. Entonces, cuando multiplico esto contra esto, acordate que hay una suma, es como estas sumas, y solo voy a tener un 1 de todos los términos, el que tiene el índice m igual al índice j. Por otro lado, esta delta de acá, cuando la multiplico, solo sobrevive si m es igual a i. ¿Estamos? Ahí Carolina me dice que está de acuerdo. La otra cosa que nadie me preguntó es, yo reemplacé las m's por j, podría haber reemplazado las j por m's. Y ahí lo que es importante es darse cuenta, estos índices repetidos que se llamen j, que se llamen m, o q, o s, o alfa, o la letra que más les guste en el teclado que tengan a mano, es lo mismo, porque son índices mudos, están sumados, es simplemente notación para decir, tenés que sumar la componente x más la y más la z. Así que el nombre de la letra no importa. ¿Todos de acuerdo? Espero no haberlos confundido con esto último. Bien, excelente. Bueno, entonces vamos a ver qué es esto que está acá. Empecemos con el último término, que es el más fácil. Entonces, a ver, recuerden que y es la componente de la ecuación que estoy mirando. No está sumado, así que esto será a sub x si estamos mirando la componente x, a sub y si estamos mirando la componente y, a sub z si estamos mirando la componente z. ¿Sí? Pero ¿qué es esto que está acá? Esto que está ahí, recuerden que j está sumado, así que es la derivada segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y más la derivada segunda respecto de z. O sea, ahí alguien ya me está diciendo, dos personas, es el laplaciano. O sea, derivada jj es la derivada segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y más la derivada segunda respecto de z. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes tienen notación de índices y tienen dos índices repetidos, suman xx más y más zz y me queda el laplaciano. O sea que lo segundo que me quedó es menos el laplaciano de la componente iésima de a. ¿Y qué es esto? Derivada j a j. Tengo que sumar j, 1, 2 y 3, así que es la derivada de ax respecto de x más la derivada respecto de y de AI más la derivada de z, de az respecto de z. Pedro me dice que es la derivada iésima del gradiente. A ver, esto que está acá, esta derivada i, efectivamente es la componente iésima del gradiente. Pero lo que les estoy preguntando es qué es la derivada j de aj. Bien, la divergencia. Efectivamente, ¿se dan cuenta por qué? Porque justamente derivada j de aj, sumando sobre los índices, es derivada 1 a 1 más derivada 2 a 2 más derivada 3 a 3, que reemplazando 1, 2 y 3 por x y z es la divergencia de A. Y como me dijo muy bien Pedro, la primer derivada respecto de y, esta que quedó acá, es la componente iésima del gradiente, así que esto que está acá es el gradiente de la divergencia. Así que acabamos de demostrar que el rotor del rotor de A es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano. ¿Todos de acuerdo? Pablo pregunta, ¿el laplaciano de un vector es el laplaciano de cada componente en cualquier sistema de coordenadas? Que pregunta sutil. El laplaciano de un vector es el laplaciano de cada componente. Lo que pasa es que tenés que tener cuidado con qué es cada componente y qué es el laplaciano, por ejemplo, si estás trabajando en esféricas o en cilíndricas. Por ahora, no nos compliquemos, ya vas a tener toda la materia para sufrir esféricas y cilíndricas, por ahora pensá en cartesianas. Igual esta identidad que demostramos vale siempre.
Candela ya está diciendo, oh no, y sí, va a ser aún peor. Lo lamento. Para que estén psicológicamente preparados, mañana voy a poner un post inspirador en la página de la materia. Bueno, ¿todos de acuerdo hasta acá? La clase de hoy es cargada, ¿eh? Estamos arrancando con todo. No vas a sufrir, Andrés pregunta si van a sufrir, no van a sufrir, pero va a ser difícil. Igual es como subir a la Concagua. Hay placer al final del esfuerzo. Así que no bajen los brazos que recién empezamos. Bueno, ¿todos de acuerdo hasta acá? Si esto les parece poco, hoy les voy a enseñar algo aún más extraño. Así que empecemos, volvamos un poquito a la física después de toda la matemática que hicimos. Electrostática. Entonces, vamos a ver ahora que efectivamente estas dos ecuaciones, por lo menos en el caso estático, o sea, cuando la derivada de B a dt es 0, vamos a ver que estas dos ecuaciones se derivan, se obtienen a partir de experimentos. ¿Sí? Y los experimentos son los experimentos de Coulomb. Lo que hizo Coulomb fue agarrar cargas electrostáticas que se pueden generar, por ejemplo, frotando lana contra un vidrio en muchas formas, pero agarró cargas electrostáticas, esferas cargadas, las puso en un péndulo de torsión y midió con mucha precisión la fuerza que sentían las cargas. Y lo que terminó convenciéndose, después de hacer muchos gráficos y tirar rectas en escala logarítmica, es que la fuerza que siente un par de cargas que están en una posición, una carga Q1 en R1 y una carga Q2 en R2, la fuerza es el producto de las cargas por la inversa del cuadrado de la distancia que las separa. ¿Sí? Por una constante de proporcionalidad que en el sistema CGS gaussiano convenientemente vale 1. O sea que en CGS gaussiano la fuerza que siente la carga 1 producida por la carga 2 es Q1, Q2, 1 sobre R1 menos R2 módulo cuadrado, por el versor, la fuerza va a lo largo de la línea que une las dos partículas, por el versor que las une, que es R1 menos R2 sobre módulo de R1 menos R2, así que podemos escribir todo como lo ven acá, el producto de las cargas por R1 menos R2 sobre el módulo al cubo de la distancia. ¿Todos de acuerdo? Esta ley es experimental, se basa en medir con mucha precisión la fuerza entre cargas, experimentos que hizo Coulomb, y graficar y ver que efectivamente la fuerza va como el producto de las cargas y como la inversa del cuadrado de la distancia. Muy bien. Entonces, algunas aclaraciones rápidas, ustedes ya conocen esta fuerza, así que vamos a rápidamente repasar algunas cosas. Como les dije, la fuerza está dirigida a lo largo de la recta que une las dos cargas, y además es fácil ver que la fuerza que siente la carga 1 producida por la 2 es menos la fuerza que siente la 2 producida por la 1, así que esta fuerza satisface el principio de acción y reacción fuerte. Y lo que se hace a continuación es definir algo que por el momento va a ser, lo podemos pensar como un artilugio matemático, pero va a rápidamente, a lo largo de la materia, tener un sentido físico. Podemos ahora pensar que si yo tengo una distribución de carga y pongo una carguita en otro lugar, mi carguita va a sentir una fuerza y yo ahora me puedo hacer un mapa de la fuerza que siente la carguita cuando la pongo en cada punto, y a cada una de estas flechitas la puedo pensar como un campo vectorial, y entonces introducir la noción de campo eléctrico, que es básicamente definir, hacer este mapa de flechitas para una carga de prueba. ¿Sí? Todos recuerdan el concepto. Entonces uno define el campo eléctrico como la fuerza para la carga de prueba dividido la carga de prueba para la carga de prueba tendiendo a cero. Entonces uno termina asignando una flechita en todo el espacio. Esa flechita será el campo producido por esta distribución de carga, de forma tal que si pongo ahora una carga real en cada punto, la fuerza que siente es Q por el campo. ¿Todos de acuerdo?
Bien, entonces es inmediato que para una carga puntual, el campo eléctrico es simplemente Q por R menos R', módulo de R menos R' al cubo, donde R' es el lugar donde está mi fuente y R es el punto donde yo estoy midiendo el campo. ¿Todos de acuerdo? Y ahora podría agarrar y pensar, para el caso en el cual tengo una distribución de carga, decir, bueno, hago superposición, entonces yo tengo que el diferencial de campo es ρ por módulo de R menos R', por R menos R' sobre el módulo al cubo, de 3R', e integrando el campo eléctrico vale la integral de todo esto que ven acá. ¿Sí? Lo que me interesa antes de seguir, y antes de decirles algunas cosas sobre la notación que voy a usar, es que fíjense que esto no sale más de construir una definición conveniente para el campo dada la fuerza de Coulomb. Así que esto es otra forma de escribir la fuerza de Coulomb, sabiendo por experimentos que vale el principio de superposición, o sea que si pongo dos cargas, la fuerza que siente una tercera es la suma de las fuerzas con cada una. ¿Todos de acuerdo? O sea, hasta acá no hay nada formal, es diferentes formas de escribir la ley de Coulomb. Bien, entonces, ahora sí voy a contestar una pregunta que me hicieron al principio de la materia, o al principio de la clase de hoy, que es lo mismo, que es la notación que vamos a usar toda la materia. Yo voy a llamar a R' el punto fuente. Es algún punto, si es una carga puntual, es el lugar donde está la carga puntual, y si es una fuente extensa, van a ser los puntos integrados, ¿sí?, adentro de la fuente. R va a ser el punto campo, el lugar donde mido el campo eléctrico, que puede ser cualquier lugar del espacio. R menos R' es la distancia entre la fuente y el lugar donde miro, o si quieren, el vector punto campo medido desde el origen puesto en el punto fuente. ¿Todos de acuerdo? Entonces, en general, a la hora de integrar sobre toda la fuente o a la hora de hacer superposición, vamos a tener que integrar siempre en la variable R'. Y los campos van a estar evaluados en R. Las fuentes van a estar evaluadas en R', vamos a integrar sobre toda la fuente, o sea, sobre toda la variable primada, los campos nos quedan evaluados sobre el punto campo. ¿Sí? Bien, creo que con esto contesté una duda que había quedado pendiente. Tomás dice que entiende la definición esa del campo, se perdió. Yo solo les aclaré que F1,2 es igual a F2,1 para recordarle que esta expresión, que la fuerza experimental de Coulomb satisface el principio de acción y reacción fuerte. Nada más. No lo necesito por ahora para nada. Va a tener obviamente implicaciones, pero por ahora no lo estoy usando. ¿Sí, Tomás? Tomás me pregunta si lo usé para definir el campo. Por ahora no. Elegí una de las dos cargas. A esa la llamé una carga de prueba y listo. Excelente. Muy bien. Entonces, efectivamente, entonces, a ver, Pablo me pregunta, F1,2 se lee como la fuerza, sí, se lee como la fuerza que siente, la carga por L. Tenés que elegir una forma de leerlo, pero lo puedes pensar como la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2. ¿Sí? Y F2,1 es al revés. Excelente. Bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? O sea, hasta ahora solo les estoy contando el experimento de Coulomb en términos matemáticos, pero es realmente todo lo que les estoy contando y el hecho de que la fuerza total sea la carga real que pongo por el campo eléctrico es simplemente otra forma de decir lo que aprendimos en base a los experimentos de Coulomb. ¿Hasta acá están todos de acuerdo? Bien. Por lo menos Amalia dice que sí y espero que el resto acompañe. Vamos, quiero una catarata de... Bien, ahora nos empezamos a entender. Bueno, entonces, vamos a hacer las últimas dos cosas de la clase de hoy. Y ahora sí, vamos a empezar a ver algo más formal y más interesante,
Ustedes, cuando hicieron electromagnetismo, en física 3, tenían una expresión para el campo eléctrico de una carga puntual, como yo escribí hoy acá, y la expresión que escribí acá para una densidad de carga espacial, y una expresión para densidad de carga superficial, y la realidad es que en esta materia no nos va a servir, o va a ser muy engorroso tener una expresión para cargas puntuales, densidades de cargas superficiales y densidades de carga volumétrica. Y lo que nos gustaría en principio es que esta integral valga siempre, aun si tenemos una carga puntual, y que de alguna forma, cuando la carga es puntual, podamos poner algo en esta integral y nos dé la expresión que conocemos para un campo eléctrico para una carga puntual. Un poco una de las preguntas que me hacía alguien hace un rato: ¿qué pasa si esta integral diverge en algún punto? ¿Cómo la hago? Y lo que les decían en física 3 es: no la hagas, reemplazarla por la expresión para el campo eléctrico para una carga puntual. Pero eso acá no queremos hacerlo, queremos formalizar esto y poder usar siempre que podamos expresiones integrales. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es justamente generalizar esta expresión para que nuestra densidad de carga pueda ser volumétrica, superficial o puntual. ¿Sí? Y para eso vamos a agrandar el espacio de las funciones y considerar funciones generalizadas o la teoría de distribuciones en matemática. Ustedes probablemente conocen la delta de Dirac, pero si la conocen como una función que es cero en todos lados e infinito en un punto, olvídense, porque eso es horrible, y lo que vamos a hacer en esta materia es definir correctamente a las distribuciones para poder usarlas y poder hacer integrales y poder hacer cuentas. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces, antes de seguir, les voy a mostrar en un notebook la motivación para esto. Y quiero que, yo esto lo puse en la página de la materia, quiero que ustedes se acostumbren a usar este tipo de herramientas. Acá se los voy a contar rápido, porque tengo que avanzar con la materia, pero el notebook está comentado. Yo quiero que ustedes usen este tipo de herramientas. Piensen que los físicos hicieron grandes descubrimientos usando las herramientas que tenían en sus épocas. Luego de que Newton inventó el cálculo, nadie hubiera hecho después una cuenta de otra forma, porque el poder que le daba el cálculo le permitía ver más allá. ¿Sí? Cuando aparecieron las tablas de integrales, la gente las empezó a usar, y no dijo: no, si yo no hago todas las cuentas una por una, esto no vale. Cuando apareció la regla del cálculo y las tablas de logaritmos, la gente la empezó a usar. Y hoy ustedes tienen computadoras y celulares que les permiten hacer cuentas y tienen que usarlas para graficar funciones, para hacer rápido derivadas e integrales. No les digo que se vuelvan unos expertos a la hora de hacer un montón de cuentas con matemático, cualquier software equivalente, pero sí poder hacer cuentas básicas. ¿Sí? Y sobre todo en esta materia que van a tener que hacer muchas cuentas, si ustedes pueden graficar rápido una función, pueden rápidamente calcular una derivada, una integral o una integral en forma simbólica, van a ganar un montón de tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles justamente exactamente. Ahí Alexis dice: pude ver más allá porque me paré en los hombros de un Colab, parafraseando una frase famosa que a veces se adjudica a Einstein y a veces a otras personas, pero es realmente eso lo que quiero que ustedes entiendan acá. Es fácil de usar si no se complican y es algo que realmente es muy poderoso. Entonces, vamos a ver justamente esta idea de cómo aparece la delta en la física y en el electromagnetismo. Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer es graficar funciones. Entonces, para eso voy a usar Matplotlib, y fíjense, lo que me voy a definir es una función que básicamente es una gaussiana. ¿Por qué? Porque voy a pensar que, por ejemplo, tenemos a ver, acá tengo una pregunta. Pablo me pregunta cómo construir la celda 1 después de dedicarle mucho tiempo para conseguir que funcione en mi computadora y en Colab. Eso después de dedicarle mucho tiempo uno lo hace, pero por suerte ya te lo doy hecho, así que no lo tenés que hacer vos nunca más. Bien, está muy bien, alguien está citando al portal. Muy bien,
Vamos, o sea, lo bueno para los que dicen qué escribió en la celda 1 es, solo tenés que copiarlo y pegarlo y te va a funcionar en todos los collabs. Entonces, vamos, el importante acá, lo que me armé, fíjense, es una función gaussiana, e a la menos n por x al cuadrado, normalizada para que siempre tenga la misma área. Entonces lo que hago es dibujarla. ¿Cuál es la idea de esto? Lo que les quiero mostrar es, imagínense que tienen una distribución de carga, como esta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo una distribución de carga gaussiana, y yo la empiezo a mirar cada vez más de lejos, porque al final del día una carga puntual no es más que ver esto cada vez más lejos, hasta que la llevo tan lejos que en la pantalla de ustedes se ve como un punto. Eso es una carga puntual en la naturaleza. Obviamente no existen las cargas puntuales, pero lo que sí existen son cargas que vemos tan lejos que las podemos pensar como una carga puntual. Entonces, ahora, la carga es siempre la misma, es siempre Q. Entonces, por eso yo agarro mi gaussiana y cada vez que la dibujo más angosta porque me estoy alejando, le pido que el área bajo la curva, la carga total, sea la misma. Y fíjense que esto tiende a lo que ustedes intuitivamente tienen como la delta, una función con un pico muy grande en el origen. ¿Sí? Entonces, volvamos a los apuntes. Muy bien, entonces, volvamos a los apuntes. Fíjense que yo armé la delta como una sucesión de funciones, esas gaussianas, que tendían a una función con un pico muy grande. Muy bien. Entonces, pensemos, para formalizar esto, que tenemos una sucesión de funciones L2 suaves, derivables, bien comportadas, entre menos infinito e infinito, tal que para cualquier función g L2, que vamos a llamar una función de prueba, la integral entre la sucesión de funciones y cualquier función L2 de prueba es finita. Y vamos a decir, vamos a tener una sucesión de numeritos que van a ser, el resultado va a ser esta integral. Entonces, puede pasar que el límite de las sucesiones no sea una función L2. Como por ejemplo, las gaussianas que les mostré, que para n tendiendo a infinito, tienden a la delta, que no es una función suave y derivable, ni es una función L2. Pero que puede pasar que a pesar de eso, la integral, la sucesión de integrales, tienda a un número finito. ¿Sí? Entonces, cuando pase eso, vamos a decir que la sucesión de funciones nos define en una distribución. Y ahora tenemos una forma correcta y formal de decir que es una delta de Dirac, y no es una función que es cero infinito, sino que lo único que tenemos que decir es una función que tiene una sucesión de funciones asociadas y que la integral de esa sucesión contra cualquier función L2 tiene un límite bien definido. ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces, vamos a definir una distribución asociada a una sucesión como, básicamente, la forma en la que actúa es que al integrar la distribución contra las funciones L2, me dan lo mismo que el límite de la sucesión de funciones contra la función de prueba. ¿Todos de acuerdo? Entonces, el ejemplo más conocido es la delta de Dirac. La delta de Dirac, físicamente, a ver, la delta de Dirac fuera de una integral no sabemos qué es, ¿sí? No es ni siquiera una función, pero lo que sabemos es que la integral entre menos infinito e infinito de la delta de Dirac contra cualquier función de prueba me da la función evaluada en el origen. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, esto ya es un paso
Ah, muy bien. A ver, Pablo, Pablo me pregunta si esto es por definición o se puede probar. No, esto es una definición. Los matemáticos lo que hacen es, los físicos construimos cosas que están mal, pero que nos convienen, y los matemáticos lo formalizan. Pero no hay una motivación física a la hora de construir una definición matemática. La motivación física es la que te decía, de que nosotras necesitamos cosas que no son funciones para poder representar una carga puntual, pero a la hora de un matemático definirlo, lo que se preocupa es que la definición sea correcta y formal, y esta es una definición. Lo que nos asegura desde el punto de vista de lo que necesitamos es que a la hora de hacer las cuentas va a funcionar. Claro, entonces Ricardo me pregunta, entonces G de 0 es la I mayúscula. Sí, efectivamente, cada distribución va a actuar adentro de un integral de forma diferente. En el caso de la delta de Dirac queda definida por la regla. La integral de la delta de Dirac contra una función de prueba es la función evaluada en el origen. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, vamos a también definir, no les voy a demostrar, vamos a construir una definición para la derivada de una distribución. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer de nuevo es construir una definición que sea razonable. Y después les voy a mostrar que para lo que necesitamos para la física, esta definición es razonable, pero voy a definir cómo calcular una derivada. Muy bien, entonces, ¿cómo derivamos una distribución? Entonces, vamos a decir que la derivada de una distribución satisface la regla del producto en las integrales. O sea, tomemos ahora la integral. Yo no sé qué es la derivada de una distribución, pero lo que sí sé es que yo aprendí que solo puedo usar distribuciones adentro de integrales contra funciones de prueba bien comportadas. Entonces, como no sé qué es la derivada de gamma a de x o gamma prima para cualquier distribución, multipliquemos a esta distribución, esta que está acá, multipliquémosla por una función de prueba e integrémosla. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué hago ahora? Ahora uso la definición de qué es esta integral. Reemplazo esto por el límite de la derivada de las sucesiones por la función de prueba. Bien, pero ahora estas funciones sí son funciones bien comportadas. Entonces puedo usar la regla del producto. O sea, puedo escribir esta integral de acá como f por g, f sub n por g, evaluadas entre menos infinito e infinito, menos la integral de f sub n por la derivada de g respecto de x. Bien, el primer término es 0. ¿Por qué? Porque ahora estas dos funciones, esta que está acá y esta que está acá, son funciones L2 con soporte compacto, tienden a 0 en el infinito. Entonces esto se va al evaluarlo en más y menos infinito, y solo me queda esto que está acá. Entonces puedo definir la derivada de una distribución como, o sea, en realidad lo que puedo definir es la integral de la derivada de una distribución por una función de prueba es igual a menos la distribución por la derivada de la función de prueba. Sí, a ver, Abraham me pregunta, ¿G es una función L2 cualquiera? Sí. G es cualquier función L2, por eso la llamo una función de prueba. ¿Sí? Paula me pregunta, ¿por qué la derivada de la distribución afecta a la función de prueba? Bueno, lo que pasa, Paula, es que yo no sé cómo calcular la derivada de algo que no es una función. Fíjate, por ejemplo, a la delta de Dirac, no le puedo aplicar la formulita de la derivada para funciones suaves, de tomar el límite de la diferencia de la función dividido el incremento. ¿Sí? Entonces, lo único que puedo hacer con distribuciones es multiplicarlas contra funciones lindas e integrarlas.
Y una vez que reemplazo la función por la sucesión, ahí sí puedo hacer el cálculo que ustedes conocen, integrar por partes, y entonces lo que me termina quedando, que es que lo único que yo puedo hacer, es que la derivada de una distribución por una función de prueba, integrado, es igual a menos la distribución sin derivar por la derivada de la función de prueba. Es una regla, es una regla para cómo calcular derivadas, y ahora vamos a ver cómo usarla. Gabriel me pregunta qué significa soporte compacto, que tiende a cero muy rápido para x tendiendo a más menos infinito. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces, tomemos otra distribución. ¿Sí? Una función que no es continua y la vamos a pensar como una distribución, que es la función de Heaviside, que es una función que vale 0 si x es menor que 0, 1 si x es mayor que 0. Y tiene un salto acá. Ustedes saben calcular la derivada acá, la derivada da 0, saben calcular la derivada acá, la derivada da 0, pero yo lo que quiero saber es cuánto vale la derivada acá. Y en términos de funciones, esa derivada no está definida. ¿Pero por qué la necesito? Porque recuerden que la divergencia del campo eléctrico es 4πρ. Con lo cual, si yo tengo un salto en el campo eléctrico, espero tener una distribución de carga acá, y eso lo tengo que poder describir. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, bueno, pero en la naturaleza nunca voy a tener una hoja de corriente. Y claro que no, pero algo una región en la cual tengo una hoja de corriente, una hoja de carga, una región en la cual tengo la carga muy, muy acotada, si la miro de lejos se va a ver como una hojita. ¿Estamos? Entonces, poder calcular este tipo de derivadas va a ser importante. Entonces, a ver, ¿cómo funciona la función de Heaviside pensada como distribución? ¿Sí? Si lo pienso como distribución, lo multiplico, claro, entonces integro. Exacto. No. Lucas me pregunta si vamos a usar transformadas. No voy a usar transformadas de Fourier. No nos compliquemos que esto ya es difícil. ¿Sí? Cada vez que tengo una distribución, lo que voy a hacer es multiplicarla por una función bien comportada e integral. Y voy a hacer exactamente eso. Eso es lo que hago acá. Agarro a la función de Heaviside, la multiplico contra una función L2 y la integro entre menos infinito e infinito. ¿Qué me da? Como esta función es 0 de este lado y 1 de este, la forma en la cual opera esta distribución el resultado es la integral de g entre 0 e infinito, porque toda la integral entre 0 y menos infinito se fue. ¿Todos de acuerdo? Así es como opera la distribución de Heaviside. Pero ahora vamos a hacer algo más ambicioso, que es calcularle la derivada. Entonces, yo no sé cuánto vale la derivada de la función de Heaviside, pero Valeria me pregunta, ¿la g la elijo arbitrariamente? Sí, la g es cualquier función arbitraria. No se preocupen, van a ver que pasan cosas buenas. Bueno, entonces tenemos la integral. Ahora quiero calcular la derivada. Entonces tenemos la integral de la tita prima por una función de prueba. Uso la fórmula que vimos acá. Es igual a menos la tita por la derivada de la función de prueba. Y la tita aplicada a la función de prueba, g', me da justamente esto que vimos acá, menos la integral entre 0 e infinito de g' de x. ¿Y esto cuánto vale? Como está derivado, es simplemente g evaluado entre 0 e infinito con un menos. Pero como g tiende a 0 en el infinito, lo único que me queda es menos g evaluado en el 0, que con el menos se hace más, y me queda g evaluado en el 0. Ahora, ¿qué distribución multiplicada por cualquier función de prueba me da la función de prueba evaluada en el origen?
la delta de Dirac. Con lo cual, fíjense cómo esto me sirve para calcular derivadas. Les acabo de demostrar que la derivada de la función de Heaviside es la delta de Dirac. ¿Sí? Pablo me pregunta, en la segunda integral, ¿de dónde sale el menos? El menos sale de usar, Pablo, la definición que les di acá. La derivada de una distribución por una g es menos la distribución por la derivada de la función de prueba. ¿Sí, Pablo? Excelente. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces, si están de acuerdo, vamos a ver esto visualmente. Nos queda poquito de la clase de hoy, solo me queda repasar la ley de Gauss, pero antes quiero mostrarles visualmente que esto funciona. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo acá me escribí una función escalón con una tangente hiperbólica de n por x más 1, justamente para ilustrarles esta idea. En la naturaleza tampoco existen escalones, lo que existen son funciones que suben, por ejemplo, el campo eléctrico varía, capaz muy rápidamente. Si yo lo miro de lejos, veo el cambio cada vez más acotado en una región del espacio. ¿Sí? Entonces acá lo que ven son diferentes funciones tangentes hiperbólicas más 1 para... Camila me pregunta antes de seguir, ¿por qué la g en el infinito vale 0? Claro, y Sofía le contesta por qué es L2. O sea, justamente porque es una función que tiende a ser, son todas funciones suaves, derivables, y que tienden a 0 en el infinito. Muy bien. Entonces acá lo que ven es, por ejemplo, una sucesión de funciones que tiende a la función de Heaviside. Así que a medida que hago la pendiente cada vez más grande, tienden a la función escalón. Bueno, entonces, yo ahora voy a hacer simbólicamente la derivada, también para convencerlos. Entonces, para esto voy a usar SimPy. Fíjense que lo que hago es definirme dos símbolos, n para la pendiente y x para la variable espacial, que los declaro como reales. Y después lo único que hago es usar el comando diff, que me da la derivada. Entonces le digo, por favor, calculame la derivada de la tangente hiperbólica de n por x más 1 sobre 2 respecto de x. Y magia me da la derivada. Nunca más miran una tabla. Puedo hacer cosas más interesantes, como por ejemplo puedo decir, simplificame el último resultado. Y me lo simplifica. O le puedo decir, reescribí el último resultado en términos de exponenciales. Y me lo reescribe. Lucas dice que no conocía SimPy. Espero que sea un viaje de ida. Y lo vamos a usar bastante en esta materia. Bueno, la idea es, yo les dejo este notebook en Colab y les voy a dar muchos otros para que ustedes lo usen para ustedes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a... Sí, Lucas pregunta si esto es parte de los varios paquetes que tiene Python. Muy bien. Y está en Colab, o sea que lo pueden, ni siquiera necesitan instalarlo en sus máquinas, lo pueden usar en Colab. Muy bien, entonces, lo que les quiero mostrar... Valeria dice que es de madera programando. No necesitas programar, Valeria, y eso es lo que te quiero mostrar. Fíjate que son todas dos líneas que escribo. O sea, lo que quiero es que vos te sientas cómodo usando este tipo de herramientas. Este va a ser uno de mis objetivos para toda esta materia. Bueno, entonces, ahora vamos a agarrar y a graficar la tangente hiperbólica y su derivada, tal como las calculé en forma analítica, pero ahora en forma numérica. Entonces, fíjense, esto es para una pendiente muy ancha y fíjense, esta es el kernel o la sucesión de funciones que yo armé que tienden a la función de Heaviside y esta es la derivada que se parece a una gaussiana. Ahora, hagamos una pendiente mayor y fíjense lo que pasó, hagamos una pendiente aún mayor y fíjense que efectivamente a medida que voy haciendo la función más escalonada, tiende más a una delta, su derivada. Entonces, intuitivamente, lo que está pasando está bien. O sea, lo que definimos como derivado de una distribución
hace lo que esperamos físicamente. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces, ahí Lucas ya está pasando y está buenísimo. Pásense entre ustedes, ármense un grupo de WhatsApp entre todos ustedes, pásense material, usen el foro, me parece que está buenísimo. Muy bien. Yo igual, durante toda esta materia voy a usar más de 18 notebooks y en cada uno voy a ir introduciendo nuevas herramientas para que de a poco vayan aprendiendo a usar todo esto. Si la idea es también, estos notebooks los voy a usar para complementar los conceptos de la materia, pero también para que ustedes vayan ganando intuición respecto de cómo usarlos. Así que bueno. Bueno, entonces, en los últimos 10 minutos de la clase de hoy, vamos a repasar la ley de Gauss. Y lo que les voy a mostrar es cómo la ley de Gauss, divergencia de E igual a 4πρ, realmente se sigue de Coulomb. Entonces, cómo efectivamente la primera ecuación, que parece tan formal y elegante en las ecuaciones de Maxwell, es el resultado de décadas de experimentos. Muy bien. Entonces, no les voy a demostrar la ley de Gauss, justamente lo que voy a hacer es mostrarles que se sigue de la ley de Coulomb. Bueno, entonces, la ley de Coulomb, la realidad es que ya a esta altura la reescribimos como esta expresión para el campo eléctrico generado por una carga puntual. Lo bueno es que ahora lo puedo hacer para una carga puntual, y ustedes ya saben que va a valer para una distribución volumétrica porque les acabo de introducir distribuciones y saben que las expresiones son todas las mismas. Entonces, pensemos que tenemos una carga puntual, vamos a tener un campo eléctrico radial, pensemos que tenemos una superficie que encierra mi carga puntual, la superficie tiene normal n, el ángulo formado en un dado punto entre la dirección radial, o sea, la dirección del campo eléctrico y la normal va a ser θ, acá voy a tener otro ángulo θ, ¿sí? Solo les aclaro la notación, pero el campo eléctrico, en cualquier punto R que yo lo mida, por ejemplo ahí, ¿qué está pasando? Campo eléctrico en este punto va a ser E de R, Q de R menos R' sobre módulo de R menos R' al cubo. ¿Sí? Y calculemos el flujo de campo eléctrico que atraviesa la superficie cerrada S, que no es más que hacer el campo eléctrico escalar de S. Bien, entonces el campo eléctrico escalar de S, reemplazo, es Q R menos R' sobre módulo de R menos R' al cubo. Y ahora les recuerdo que R menos R' sobre el módulo es N versor, así que puedo agarrar esto y un módulo de acá abajo y escribirlo como N versor escalar de S. Entonces me queda Q, N versor escalar de S, sobre módulo de R menos R' al cuadrado. ¿Sí? Ahora, N escalar de S es el diferencial. Acá la notación la tengo mal. Llamemos esto que está acá es ds, no N versor. Ahora después lo corrijo. Y E apunta, va a ser una amplitud N versor. N versor lo estoy usando en realidad para marcar la dirección radial, ¿se dan cuenta? Acá. Y el diferencial S es la dirección normal a la superficie. Bueno, entonces, corregido ese pequeño traspié, entonces Qn escalar de S es justamente el módulo del diferencial de superficie por el coseno de θ entre la dirección radial y la dirección normal a la superficie. Entonces me queda Q por el coseno de θ de S sobre módulo de R menos R' al cuadrado. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien.
Ahora, coseno de tita diferencial de superficie es R cuadrado por el diferencial de ángulo sólido, porque si paso, recuerden que el diferencial de ángulo sólido es el diferencial de superficie de una esfera de radio unitario. Entonces, si paso el 1 sobre R cuadrado acá, me queda exactamente el diferencial de ángulo sólido, donde R es R medido desde el punto donde está la carga, o sea, es módulo de R menos R' al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que puedo agarrar y escribir coseno de tita de S como R cuadrado de omega, y R cuadrado es módulo de R menos R' al cuadrado, este R cuadrado se va con este, con lo cual toda esta integral me queda la integral de Q por el diferencial de ángulo sólido. ¿Sí? Y esa integral es re fácil. Si la carga está adentro, estoy encerrando un ángulo sólido de 4pi, y si la carga está afuera, estoy encerrando un ángulo sólido de 0, así que la integral de E escalar de S me da 4piq si el R' está dentro de S, y 0 si está afuera. Además, ahora que tenemos distribuciones, es trivial generalizar esto a una distribución de carga, una distribución de carga espacial ρ, porque fíjense que toda esta integral es sobre R', y esta integral es sobre la variable R, así que puedo conmutar, y lo único que me queda usando superposición es que la integral de E escalar de S es 4pi por la carga total encerrada. ¿Todos de acuerdo? O sea, hicimos un repaso rápido de la ley de Gauss, tal como ustedes la conocían de Física 3. Ahora, usando el teorema de Gauss, E escalar de S en la superficie es igual a la integral de la divergencia del campo eléctrico en el volumen, y eso, por lo que acabamos de ver, es igual a 4pi la integral de ρ. Y como estas integrales son sobre cualquier volumen arbitrario que elija en el espacio, el integrando tiene que ser igual, con lo cual acabamos de ver que la divergencia de E es igual a 4pi ρ. Y fíjense que entonces, esto que es la ley de Gauss, no es más que escribir la ley de Coulomb en términos del campo eléctrico. O sea que la primera ecuación de las ecuaciones de Maxwell se sigue con matemática, pero se sigue de las observaciones y los experimentos que hizo Coulomb. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, Pablo me pregunta si la integral de d omega es 4pi. Exactamente, porque es la integral sobre un ángulo sólido para una esfera de radio unitario. ¿Sí? Así que es la integral en d tita de phi es 4pi. Es el ángulo sólido completo. ¿Sí, Pablo? Excelente. Bien, ¿están todos de acuerdo hasta acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Parecería que no. Bueno, entonces, para recapitular, a ver, Nehuen tiene una pregunta. A ver, dale, cuando dice G de 0, sí, ¿qué pasa, Nehuen? Luca pregunta, mientras Nehuen desarrolla, Luca pregunta si hay alguna cosa que hay que tener en cuenta al igualar el interior de los integrandos. No, lo único que hay que tener en cuenta, Luca, es que esto tiene que valer para cualquier recinto de integración. Si vale para cualquier recinto de integración, o sea, si yo integro en esta región, o integro en esta, o integro en esta, o integro en esta, o en esta, y siempre me da la igualdad, la única forma de que eso pase es que los integrandos sean iguales punto a punto. ¿Sí, Lucas? Excelente. Y Nehuen me pregunta cuando dice G de 0 igual a la delta, sí, ¿qué pasa? O sea, a ver, eso es simplemente la definición elegante y correcta de la delta. No, no es que G de 0 sea la delta, está muy bien. A ver,
Nehuen me dice que no le queda claro por qué G de 0 es igual a la delta. No es que la delta valga G de 0. Yo no sé cuánto vale la delta. Lo que sé es que la integral de la delta contra cualquier función es esa función evaluada en el 0. O sea, pensá a todo esto que está acá como un operador que cada vez que se lo aplicás a cualquier función, te da la función evaluada en el origen. ¿Sí, Nehuen? O sea, yo no estoy diciendo que la delta vale G en 0. Lo que estoy diciendo es que reventar a cualquier función contra la delta adentro de la integral me da como resultado la función en el origen. ¿Está más claro? Excelente. Bueno, entonces, para recapitular la clase de hoy, fíjense que lo que vimos fue, hoy hicimos lo siguiente, partimos de los experimentos de Coulomb y de que la fuerza es proporcional al producto de las cargas dividido el cuadrado de la distancia para construir notación de índices que nos va a resultar cómoda para toda la materia y distribuciones que nos va a resultar una forma cómoda de hacer física teórica sin tener que distinguir entre cargas puntuales, densidades de superficie y cargas volumétricas. Y después lo único que hicimos fue varias cuentas para mostrar que una de las 4 ecuaciones de Maxwell se deriva realmente a partir de observaciones en experimentos. Entonces, lo que vamos a hacer la clase que viene es ver que además los experimentos de Coulomb implican que en el caso electrostático el rotor del campo eléctrico es 0 y que tiene que existir un potencial electrostático. Con eso vamos a terminar, vamos a ver un poquito de expansión multipolar y un poquito de condiciones de contorno, pero con eso vamos a terminar el repaso de electrostática, vamos a hacer lo mismo con magnetostática, y una vez que tengamos en 3 clases el repaso completo, vamos a empezar a ver cómo tanto el problema electrostático como magnetostático implican saber resolver la ecuación de Laplace y de Poisson, y vamos a destinar buena parte del tiempo de esta materia a aprender a resolver matemáticamente y en forma formal la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, paramos por hoy y si alguien tiene alguna duda más, yo me quedo 5 minutos más, pero no más, así después puede empezar la práctica a tiempo. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. Para los que se quieran desconectar, saludos a todos y nos vemos en la próxima clase.